Dios le bendiga. Este es su programa, El Camino está hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos a un invitado que es doctor y pastor de la palabra de Dios. Amén. Pero antes de eso, vamos a la palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice en el capítulo 13, versículo 20, bendición y salutaciones finales. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer la 22, 23, 24. Dice, os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. Y ahora sí tenemos con nosotros al doctor, pastor de la palabra, Ramón Pantoja. Dios le bendiga. Amén, amada. Dios me la bendiga. Amén. Créame que para mí es un honor, un placer estar aquí en este programa y saludamos a todos los amigos y hermanos que vayan a estar conectándose en este programa. Dios le bendiga. Sí. Y bienvenido aquí a Betel IVX. Aquí queremos saber, ¿verdad?, de su testimonio, de las cosas grandes que Dios ha hecho con usted y a cada una de las personas que han venido aquí. Y sé que va a ser de bendición para todo el mundo. Amén, eso esperamos. Y oramos para que sea así, que la gente que esté viendo luego este video, los que están viéndolo, los que lo pueden estar viendo más tarde, pues puedan ser edificadas. De eso se trata. Amén. Gloria a Dios por eso. Pues entonces queremos saber, ¿cómo fue su infancia? Pues mira, mi infancia fue una bien particular. Porque mi papá, mi mamá, mi padre, que ya partió con el Señor, Evaristo Pantoja, y mi mamá, Eulogia Maldonado, que vive todavía, pues me dieron dentro de las posibilidades y dentro de la situación, yo creo que me dieron lo mejor que ellos tenían, a mí y a mis otras dos hermanas, ¿no? Que no era mucho, pero siempre mi padre se esforzó porque siempre estuviésemos dentro de lo básico, ¿no? Tuviésemos un techo, tuviésemos alimentos, tuviésemos vestidos y todo eso, aunque no habían riqueza en nuestra casa. Vivíamos modestamente. Vivimos en Arecibo, tuvimos un tiempo viviendo en Barrio Obrero, etcétera, etcétera, hasta que pues, surgió una situación en el matrimonio de mis padres y se tuvieron que separar. Y ahí pues nos fuimos a vivir con nuestra madre, pero entonces nuestra madre dentro del proceso, porque se dio un proceso bien difícil, porque nuestro padre votó a nuestra madre y con nuestra madre nos votó a nosotros de la casa. Y estuvimos como por un año viviendo en diferentes hogares de nuestra familia. Y ahí estuvo mi madre junto con nosotros tres, viviendo de hogar en hogar, porque mami nunca trabajó secularmente, nada de eso. No conocíamos al Señor en ese tiempo. Y el vivir con la familia es bastante incómodo. Y digo esto con mucho respeto, ¿no? No es fácil. No es fácil porque el mantener un hogar, hablando de nuestra familia, con una mujer, con 3 muchachos, pues yo sé que es bien duro
Y eso nos llevaba entonces a mudarnos de casa en casa porque llegó el momento que ya no podían tenernos a nosotros en ese hogar. Ujú. Y pues teníamos que, en este caso mi mamá, hacerse cargo de nosotros, ir viviendo en diferentes hogares. Ahí entonces donde ella pues conoce este hombre que regularmente era hasta familia lejana y se fue a vivir con él, pero era más para que nosotros no nos faltara el hogar ni la comida. Y en los primeros años estaba bien, pero después las cosas como que se fueron poniendo difíciles y entonces comenzaron una serie de maltratos. Mami pasó por el maltrato físico, emocional y todos nosotros igualmente porque veíamos peleas constantes. Él llegaba borracho. Eso fue de parte del él. padrastro, de que era nuestro padrastro. ¿Sabes que era nuestro padrastro? O sea, que él les daba. A mami. A ustedes nunca lo tocó. Bueno, sí. Lo que pasa que más era con nuestra madre, ¿no? Okay. Porque no le cocinaba, no le gustaba la comida, llegaba borracho, le pasaba algo en la calle, se desquitaba en la casa. Y se formaba ese círculo vicioso de maltrato. Luego pedía perdón. Luego pasaba el tiempo, volvía al maltrato, volvía y pedía perdón y en ese círculo era que vivíamos nosotros. ¿Qué edad tenía cuando eso? Pues mira, yo tenía la edad entre los 8 a 12 años aproximadamente. Mis hermanas tendrían 7. Ya tenían mi hermana tenía más de 12 años. Yo tendría aproximadamente como 16, 17 años cuando eso. Mi hermana 14, 15 y 12 años tendrían. Pero fueron momentos bien duros de maltrato, donde a veces teníamos que salir corriendo. Rompía todo lo que teníamos en la casa. En un momento dado, en una noche, tuvimos que salir corriendo porque él se puso sumamente violento. Y yo, joven al fin, defendiendo a mi madre de que no le siguiera dando, pues me enfrenté a él. ¿Usted era el mayor? Sí, Okay. el único varón y el mayor. Okay. Pues pasó una situación de la cual no me enorgullezco ¿verdad? Y dentro de este testimonio un poco difícil, tuve que enfrentarme a él para defender a mi madre. En un momento dado, él fue a coger un machete para matarme. Mi mamá me cogió y tuvimos que salir corriendo. Y esa noche me acuerdo que dormimos mi madre y nosotros 3 en el pasillo del Hospital Metropolitano. Wow. Luego de ahí un vecino nos acogió con su familia, pero que estábamos bien incómodos. Luego él volvió, pidió perdón, mami volvió y volvió la situación a repetirse. El problema de que piden perdón y Claro. y Pero después vuelven otra vez a hacer lo mismo. Después de un cierto tiempo, un mes, vuelven y hacen lo mismo. Volví, se emborrachaba, volví otra vez el maltrato y se repetía el ciclo. ¿Usaba droga él? Mira, no me extraña. No, aunque nunca la usó en casa, que yo supiera la usó en casa, pero no me extraña que en algún momento la haya podido usar en la calle y que haya llegado a la casa de esa forma. Así que no me estaría rayo, pero por lo menos en lo que me compete a mí, no. En la casa nunca. O sea que nunca lo vio utilizando. No, bebiendo, sencillamente bebiendo y poniéndose violento, porque la bebida lo cambiaba. Entonces, llegó el momento que mi mamá decidió separarse y nos fuimos a vivir entonces a Guaynabo, al Residencial Jardines de Guaynabo. Y ahí en el Residencial Jardines de Guaynabo, en la medida que Ramón Osvaldo Pantoja Maldonado pues fue creciendo, pues me fue llenando de mucho odio, de mucho rencor, odio hacia mi padre, odio hacia mi padrastro, rencor hacia mi madre porque a pesar de que mami no tenía la culpa, pero yo no tenía la manera de poder expresar mi coraje y muchas veces me desquité con ella. Sí, porque guardaba
queda ese coraje Claro, dentro del claro. corazón. Y llegó el momento que pues comenzaba a trabajar, me fui vendiendo enciclopedia para ese tiempo, llegaba hasta las tantas y allí estaba mami esperándome para darme la comida y yo le gritaba y le decía, cómete la comida tú, yo no quiero comerme esa comida y tú qué haces ahí como una sangre esperándome, vete y acuéstate. Ay, Dios Y me mío. decía, pero ¿por qué tú me hablas así si yo no te he hecho Sí. nada, no? Pero esa era mi manera de responder, la calle me estaba dando forma. Y aunque nunca usé drogas, pero sí bebía socialmente y me estaba envolviendo con amistades que no eran las correctas. O sea, que el ambiente era bien pesado porque... Sí, porque yo no quería estar en casa. Ok. Entonces, a medida que iba trabajando, estudiando y trabajando, pues me iba, ya yo tenía la vía libre, ya yo tenía mi carro, llegaba a las tantas y mami ahí esperando a Osvaldo que llegara. Wow. Pero ya mi corazón estaba rebelde, no lloraba. Wow. ¿En De la ninguna escuela era manera. así también, en la escuela? Con En los la- maestros, con los amistades. Fíjate, ¿O era único en con mis su tiempos de familia? escuela, aunque pasaban estas cosas en casa, pero la escuela era el lugar donde yo podía estar tranquilo con las amistades. Era su refugio. Claro. Pero llegó un momento que ya yo no estaba en la high, ahora estaba en la universidad y el ambiente era completamente diferente. Luego, pues con el trabajo que tenía, estaba en la calle, llegaba a las tantas, veía a veces que llegaba medio entonadito, no de droga, sino de Sí, de bebida. bebida. Y poco a poco me iba hundiendo. Te estoy hablando que ya tendría yo como aproximadamente 20 años. Y ya yo estaba con la mente distorsionada. ¿Qué te puedo decir? En un momento dado, y ahí es donde, ¿verdad? Es parte de mi testimonio. Conozco a la que fue mi primera esposa, hija de pastor. Y fue a través de ella que conocí luego al que iba a ser mi pastor y luego fue mi suegro porque ella era la hija del pastor. Y ahí comencé a dar los primeros pasos, pero entonces comenzaba a ir a la iglesia, pero no era porque yo quería estar en la iglesia, era porque estaba ella. Sí, pero Dios hace como Él quiere. La situación es que llegó un momento que pasé por una situación bien penosa, bien difícil en mi vida, donde casi voy preso por la situación. Y cuando voy de camino de San Juan a mi casa, esto es mi testimonio, van a haber gente que diga, yo no creo eso. Van a haber otros que digan, bueno, yo lo creo, pero no estoy seguro, pero yo estuve ahí cuando eso pasó. Y voy de camino hacia mi casa, saliendo de San Juan, específicamente donde está el Parque Muñoz Rivera, Sí. en San Juan. Sí. Cuando voy por ese camino, que voy escuchando la música no cristiana, a mí me sacan del vehículo. Yo no sé qué pasó, eran aproximadamente... Que algo No, me sacaron del vehículo. Ahora yo me vi en un cuarto oscuro. Wow. ¿Qué tiempo pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Quién manejaba el carro? Yo no sé. Yo sé que yo estaba en ese cuarto oscuro y escuché una voz que me dijo, mira el espejo. Cuando miro al fondo, veo un espejo en medio de ese cuarto oscuro y cuando me acerco que veo al espejo, lo que veo es una bola de suciedad. Una bola de basura, como un montón de basura. Un zafacón, como una bolsa negra. Como si hubiesen compactado toda la basura, la hubiesen hecho un redondel, como esa bola que está ahí al frente. Y oigo esa voz que me dice, ese eres tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué Dios tuvo que tratar conmigo de esa forma? Porque yo estaba rebelde. Yo era de los que hacía las maldades, pero las hacía lejos. Me jactaba de que yo no usaba droga, de que yo no era adicto, de que yo no era esto, pero era un mal hablado, pero era un fornicario, era un truquero. como decía mi mamá, y el caballo malo se ven de lejos. Wow. Y así eso pasó entonces. Pastor, y Dios trató con mi vida y
Y cuando veo que me encaran de esa forma, porque yo era de los que me justificaba que yo no tengo por qué, yo no soy una persona mala, yo no hago nada malo. Vuelvan y me ponen en el vehículo. Y vuelvo a escuchar esa voz que me dice, ¿qué vas a hacer? Yo, cuando me vi donde yo estaba, me dio una canillera, un nerviosismo que yo apenas podía guiar. El pie en el pedal me temblaba. Yo iba como fuera de sí por la carretera, loco por llegar a casa, porque yo sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía que mi vida delante de Dios ya no era agradable. Que yo me podía justificar de muchas maneras diciendo que yo no hacía ni hacía, pero Dios me estaba mirando y delante de la presencia de Dios yo lo que era una bola de inmundicia. Cuando llegué a mi casa, que mami me estaba esperando, yo llegué pálido. Me dice, ¿qué te pasa? No me digas nada, no. Me metí al cuarto y allí comencé a llorar y comencé a pedirle perdón a Dios, ya con la seguridad de que yo tenía que buscar de Dios y que tenía que cambiar mi vida. A partir de ese tiempo, pues cuando ya estaba loco de que fuera de noche para estar en la iglesia, porque ya yo iba directo a reconciliarme con Dios, de verdad, a pesar de que iba y no oraba ni hacía nada, pero iba a la iglesia y así mismo después hacía las poca vergüenza, iba a la iglesia, como lo hacía más bien porque estaba ella allí, ¿no? Entonces me reconcilié con el Señor, busqué a Dios. Y eso fue entonces todo un proceso. Y luego, pues, Dios dejó sentir cuál era el llamado y pasaron unas situaciones entre subidas y bajadas, con mi primera esposa, que es la madre de mis hijos, pues hubieron unas situaciones particulares y pues terminamos divorciados. Pero Dios seguía tratando con nosotros. En un momento dado, y algo interesante, y tengo que hacer un paréntesis, y es que cuando mami estaba con nosotros, que yo apenas tenía 9, 10 años, mi hermana tenía 9 a 8 y la más pequeña tenía como de 6 a 7 años, una sierva de Dios que perseveraba en una iglesia cerca de donde vivíamos, allá en Monacillo, se acerca a mi mamá, le pide agua, pero es con la intención de hablarle de la palabra. Y cuando mami le da el agua, que ella comienza a hablar con mami, Dios la usa y ella le pone su mano en el vientre a mi mamá y le dice, vientre de pastores tienes. Wow. Escogido del vientre. Vientre de pastores tienes. Yo no entendía nada, mis dos hermanos entendían menos. Mami se quedó mirándola así, pues. Amén. Y hoy por hoy, los tres somos pastores. Mira, la gloria es de Dios, qué bueno. Así que Dios cumplió lo que dijo, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las situaciones que pasamos, estábamos en el plan de Dios. Y muchas veces por las malas decisiones que tomamos, vienen las, ¿verdad? Las consecuencias de esas malas decisiones. Y uno puede decir, ay, ¿por qué Dios permitió eso? Es que Dios no lo permitió, fuiste tú el que tomaste esa decisión. Una cosa es ser guiados por Dios y otra cosa es yo tomar las decisiones por Ramón Osvaldo Pantoja Maldonado. Pues mira, las decisiones de Ramón Osvaldo Pantoja Maldonado son estas las consecuencias. ¿Y dónde estaba Dios? Dios seguía estando en el mismo lugar, pero no se tomó a Dios en consideración. Y luego hubieron estas situaciones. Me trasladé a vivir en Guaynabo nuevamente con mi mamá y mi hermana. Y comencé entonces a perseverar en la iglesia Fuente de Salvación de Guaynabo. Mi pastora Gladys Tuya. Que Dios la bendiga y la guarde. Amén, a la pastora también. Ahí fue donde comencé a crecer en el Señor. Ahí fue donde me fui fortaleciendo más en la fe. Ahí fue donde me fui desarrollando en diferentes áreas de la iglesia. Y ahí fue donde conocí a mi actual esposa. Amén. Ahí pues el Señor nos confirmó nuestra unión y nos confirmó el llamado pastoral a los dos, donde ahora ella y yo pastoreamos la iglesia Luz de Salvación de las Asambleas de Iglesia Cristiana, allá en Bayamón. Hace ya 18 años que estamos pastoreando ahí. 18 años. Mucho. La verdad que
ha pasado, ¿verdad? Ese proceso, el tan, Sí. tan fuerte, porque una mamá haber pasado, ¿verdad? Sin que la sacan de su hogar, ustedes quedan en la calle, Ujú. el proceso de que también pues no tenían dónde vivir, Sí, es muy fuerte, bastante, es muy fuerte. bastante. Y ella no le servía al Señor. No, ninguno. Pero con Ninguno. todo y eso, también, aunque usted iba a la iglesia por la muchacha, a lo mejor quizás usted estaba pendiente a la muchacha, pero se le tuvo que haber quedado algo de Dios- la palabra de Dios, porque Dios tenía comenzó a temor. tratar. Porque Claro, tenía temor. Usted- claro. cuando Dios le habló a usted de qué iba a hacer, ya usted tenía ahí un temor. Claro, y nos fuimos afirmando basado en el hecho de que, mira, llegó un momento que decía, es que yo no puedo seguir así. O sea, yo tuve que reflexionar, yo tuve que confesarme muchas cosas. Yo estoy mal, yo necesito arreglarme, yo no puedo seguir una doble vida, ¿no? Y comencé a afirmarme más en las cosas del Señor y Dios me fue bendiciendo. Comenzamos a ser maestros en la iglesia, me bauticé en la iglesia, comencé a estudiar en el instituto, pero surgieron estas situaciones y surgió pues lo del divorcio. Pero gloria a Dios que Dios nos tenía preparado esta bendición Ya con mi Dios amada sabe esposa todo. Mili. Amén. Y nos estamos disfrutando el proceso. Qué bueno, qué bonito es el Señor, Sí. ¿verdad? Bueno. Que Dios hace grandes cosas y que desde el vientre de su madre, ¿verdad? Dios los escogió porque Dios los escogió, porque Sí. ya Dios tenía ese propósito para ustedes. Correcto. El propósito de ser pastor y llevar esta palabra, que es palabra de vida, a toda criatura. Por eso es que ahora tenemos, a pesar de todos esos inconvenientes, eso nos dio unas herramientas para poder ayudar a otras personas Claro que sí. que están pasando por ese mismo proceso, O sea, ya sí. sea de maltrato, ya sea de la soledad, ya sea por los procesos de divorcio, ya sean por los Sí. procesos de matrimonio. Damos consejería Sí. matrimonial y todo eso basado en la experiencia de otros, basado en nuestra propia experiencia. Y hemos visto la mano de Dios obrando en cada una de nuestras áreas. Y aquí estamos para servir, sencillamente para servir. Amén. Hay a veces que las personas dicen, ¿por qué esto me pasa a mí? Pero eso sirve de crecimiento, como Sí. usted dice, para ayudar a las otras personas que están pasando por lo Correcto. mismo. Mira, aunque no entendamos las situaciones o las circunstancias que podemos atravesar, muchas veces no significa que carecen de propósito. Ujú. Cuando lo vemos a largo plazo y vemos todos los procesos que hemos pasado y miramos y hacemos una introspección y una retrospectiva de todo lo que ha pasado, nos damos cuenta que era necesario que pasáramos por esas escuelas para ahora poder estar a la altura de poder ayudar a aquellos que vienen detrás o que han pasado por alguna situación similar y poderle dar las herramientas, en este caso con nuestra congregación Ujú. y en este caso con todo aquel que se acerque. Sabemos entender y nos volvemos empáticos, Ujú. porque nadie sabe cuánto puede doler una piedra en un zapato a menos que tú no hayas tenido una piedra en un zapato. Que uno lo sienta ahí. Correcto, porque así. nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Ujú. Nadie Y puede el dar consejo. lo que no tiene. Ujú. Y no todo el que te da un consejo es porque es consejero. Eso es así. Eso es así. Y qué bueno que Dios no permitió que usted utilizara las drogas. Fíjate, eso fue algo que inclusive ni cigarrillo, a mí Porque me nunca me imagino que le gustó. tuvieron que haber ofrecido como joven. Y no? no solamente eso, que dentro de una etapa de mi vida yo estaba en un momento dado de amistad con gente que eran traficantes de droga. Y nunca me dio con usar ningún tipo de droga, ni cigarrillo, bebida. Y Dios, yo creo que nos guardó, yo estoy seguro Sí, de eso, claro que nos sí. guardó para que no cayéramos tan bajo. Porque es que, mira, aunque la gran mayoría de las situaciones fueron decisiones malas que yo tomé, de las amistades que yo preferí tener, pero también veo la mano de Dios obrando Amén. porque había un propósito. Y Dios no va a permitir más de lo que no podamos soportar. Amigo, hermano que nos estás viendo, si estás pasando por un momento de crisis, estás pasando por un momento difícil, de prueba, es porque Dios
en algún momento está permitiendo eso porque sabe que tú la puedes pasar. Ahora, lo importante es que entiendas que hay esperanza, que mientras hay vida hay esperanza y que hay alguien allá arriba que se interesa por ti. Y ese es el mismo Dios que le servimos, Estrella, y que Él nos rescata. Y en la medida que nos acercamos a Él, créeme, Él se va a acercar a nosotros. Yo tuve que reflexionar y Dios tuvo que pasarme por esa situación para que yo pudiese entender que hay un Dios real en los cielos que ve nuestros pasos. Amén. Que no es un cuento de camino. Eso es así. Que no es algo que se inventaron los evangélicos, lo que se inventaron los pentecostales, no, que es real, es genuino. Y yo pasé por esa experiencia que aunque en ese momento no fue agradable, pero yo entiendo que fue dentro del plan de Dios que yo pudiese pasar por eso para que pudiese reconocer que verdaderamente hay un Dios real. Amén. Y aún en el evangelio Dios nos prueba. Sí. Dios nos prueba para saber si realmente nosotros le buscamos. Mira, las pruebas están ahí para nuestro crecimiento. Eso es así. ¿Ves? Porque es necesario que a través de diferentes pruebas y dificultades podamos alcanzar el reino de los cielos. Y es ahí donde crecemos. No es en la bendición, es en las pruebas donde crecemos. Las bendiciones son parte de nuestro caminar en el Señor, ¿verdad? Igual que las pruebas las vamos a tener ahí. Ahora, ¿cómo las vamos a enfrentar y qué provecho le vamos a sacar de esas pruebas para nuestro crecimiento? Es que si, como dice un refrán por ahí, si la vida te da limones, haz de esos limones una limonada. Amén. Sí. Sí. Otra cosita. Hay a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando somos pequeños, que nosotros tenemos una persona a quien le confiamos, a quien le hablamos. ¿Quién fue inspiración en su vida, en su niñez? Inspiración. Inspiración, mi madre. Su madre, ¿verdad? Una guerrera, una mujer que a pesar de que lo tenía todo en contra, de que no tenía los recursos, nunca nos abandonó. Amén. Siempre estuvo ahí velando por nuestro bienestar. Que velaba más por el bienestar de nosotros que por el de ella misma. Una luchadora. Una guerrera. Una guerrera. Y ella fue mi modelo. De mi padre aprendí a ser laborioso. Del que fue padrastro de nosotros aprendí ciertos oficios y qué sé yo, qué ciertas cosas. Pero de mami, el temple de mami, su humildad, el ser agradecida. Y el hecho de que no renunció a nosotros. Dio la vida por ustedes. Y eso actualmente está pasando. Hay a veces que la persona no... hay madres que no pueden con lo que pasó, ¿verdad? Y dejan los hijos, los dejan en una cajita o los regalan. Dicen que no los quieren. O se los dan a algún familiar que los críe. Pero realmente que fue una luchadora. Una guerrera. Y eso ella siempre ha sido mi admiración, inclusive cuando yo conocí al Señor en mi casa, aunque mis hermanas en un momento dado llegaron a perseverar, yo no le servía al Señor. Y yo era de los que le tiraba piedra a la iglesia que estaba al lado de casa. De verdad. Le tiraba piedra a la iglesia Fuente de Salvación Primera. Y me escondía y tiraba esos peñones cuando el techo era en zinc. Y después me reía. Después, cuando pasó el tiempo, que el Señor me trajo a sus caminos, me invitan a predicar. Y yo le confesé y les pido perdón. Y le dije a la iglesia. Y el pastor me quedó mirando. ¿Y por qué no tú me pides perdón? Porque yo era el que le tiraba piedras al zinc. El pastor me quedó mirando. Eras tú condenado. Eras tú. Después de tantos años. Después de tantos años, sí. Y eso es gracias a las oraciones. Las oraciones llegan, mi gente. Sí. La oración de fe, eso es así. Dios la escucha. Amén. Esas oraciones de una madre. Madre, no te canses de orar por tus hijos. Y gracias a ese encuentro que yo tuve con Cristo, mi madre vino a los caminos del Señor. Y mis hermanas comenzaron a reconciliarse con Dios. O sea, que usted comenzó primero el camino, ¿verdad? Aunque ellas perseveraron mucho antes que yo, pero después se apartaron. Y se apartaron. Pero cuando yo entonces vuelvo, que el Señor me trae a sus caminos,
detrás viene mami, luego viene mi hermana Ana y luego mi hermana Carmen. O sea que usted fue columna. Sí, como que el que abrió el camino, ¿no? Para que como Dios... dice aquí, que tenemos el programa, dice, el camino está hecho. Y verdaderamente el camino está hecho. Eso depende de ti, ¿verdad, pastor? Ya Dios lo tiene. Ya eso está aquí. El camino está hecho. Ahora Él espera de nosotros que nosotros caminemos en pos de ese camino. Él espera de nosotros que nosotros reaccionemos al llamado. Porque mucha gente dice, no, es que yo creo en Dios. Sí, es que aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que el asunto no es creer en Dios. Y pueden los demonios hacer mucho más que muchos cristianos que ya ni tiemblan. Pero como creyentes, lo que hemos de ser reconocidos como creyentes y que Dios nos reconozca como creyentes es cuando damos fruto, y ese fruto del Espíritu se da en base a nuestra vida de obediencia y de compromiso con Dios. Pastor, y cuando pequeño, ¿qué anhelaba hacer? Yo muchas cosas, como todos los nenes, si quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser esto. Y todavía cuando llegamos a la high school, llegó un momento que yo no estaba definido en lo que yo quería hacer. Hasta que dije, fíjate, quiero ser trabajador social. Quiero ser trabajador social y envolverme, y comencé a estudiar psicología, comencé a estudiar sociología y comencé a irme por ese campo, pero ya Dios me tenía algo, ¿verdad? Preparado ya ahí. Preparado. Que ahora esos estudios y ese conocimiento lo iba a aplicar dentro de lo que es el pastorado. Antes de comenzar en el Evangelio, ¿verdad? Usted me contó de la experiencia grandísima que usted tuvo, ¿verdad? De la bola que vio, que Dios le dijo que usted estaba así. ¿Y Dios se le había revelado cuando pequeño? No, para nada. ¿En sueños? No, te voy a decir algo. Toda mi familia, de parte de padre, todos son espiritistas. Así que toda nuestra familia, de parte de padre, de los Pantojas, todos eran espiritistas santeros. En casa las fiestas que hacían eran fiestas de santería. ¿Y usted estaba incluido en eso? Sí, estábamos todos metidos. Si se hacía en casa. ¿Y qué? Mis tías, mis tíos, mis padres. Ay, Dios mío. ¿Me puede hablar detallado? O sea, por lo menos algo de las cosas que hacían, que o si le gustaba. Mira, había veces que se reunían los Pantojas. Conmigo los Pantojas eran los que eran de parte de mi padre. Y de momento mi tío borracho se manifestaba ese demonio y comenzaba a hablar. Un día yo llegué de casa con un dolor de cabeza brutal de la escuela. Y cuando estábamos en la casa, que estaban los tíos míos, mi papá, mami, todo eso, pues mi tío cae en ese trance que no, yo entiendo ahora que eran demonios que lo poseían. Sí. Y él viene, me pone la mano encima y me quita el dolor. Se me fue el dolor. Lo malo no quita lo malo. Ah, pero engaña. Engaña. Así que yo puedo a través de eso percibir que ese dolor, el mismo enemigo lo utilizó. Vamos a quitarle esto para que entonces crea que esto es real, que esto es lo verdadero. Sí, porque es mentiroso. El enemigo es mentiroso. Padre de toda mentira. Padre de toda mentira. Entonces, en un momento dado, papi se quedó sin trabajo. Y a través de mi tía le dijo, mira, porque los papeles tuyos están engavetados así, qué sé yo, y yo los saco y vengo y ahora mismo estoy sacando los papeles que están engavetados para que entonces se te dé la ayuda que tú necesitas. A los 2 días le llegó la ayuda. A los 2 días. ¿No fue Dios? No fue Dios. Pero se utilizó todos esos mecanismos para entonces nosotros engañarnos, para que creyeran, no, mira lo que este espíritu hizo, mira lo que este santo hizo. Porque pensábamos que era un santo, y así mismo. Y no, pero eran manifestaciones de demonios. Lo que había, papi nos reunía en un cuartito, me quitó mi cuarto, que era un cuarto pequeño, para hacerlo un cuarto donde leían los colectos espiritistas de Allan Kardec. Y allí nos reuní en familia a leer los colectos espiritistas de Allan Kardec. Así que esa fue nuestra niñez. Sí, o leer lo que tienen que hacer. No, porque son oraciones que se hacen.
Entonces, papi tenía una fuente y la ponía en agua y nos ponía que pusieran la mano encima de la fuente. Y como quien dice, nos entregaba al demonio ahí mismo. Porque el hecho de que tú comenzaras a hacer pacto por eso, ya tú te hacías parte de eso y el demonio iba a venir a reclamar lo tuyo. Ahora, después de esto, yo puedo entender que Dios nos liberó de eso, que permite que mi padre y mi madre se separen porque ya hay un plan establecido. Sí. Entonces, es a través de mi madre que entonces que yo conozco al Señor, cuando hubo esa separación. Que entonces Dios siempre permitía que hubiese una iglesia cerca en el lugar donde estábamos y que mis hermanas pudiesen perseverar, pero entonces el que faltaba era yo, pero entonces mis hermanas se apartan, nadie le servía al Señor y estaba esa influencia ahí demoníaca y Dios comenzó a trabajar con nosotros. Por eso es que Dios tiene esas particularidades de trabajar con nosotros, porque Él sabe hasta dónde puede llegar y cómo lo hace. Sí, de que ya eran propósitos y el único que podía hacer eso era Dios. Definitivamente. Yo he escuchado que hay personas que dicen que si un ejemplo, la abuela era santera, eso sigue como que de generación en generación. Mira, lo que pasa es que sí, mi abuela era espiritista, el esposo era espiritista, pero es porque en un momento dado ese demonio va a tratar de reclamar lo que se le prometió, porque se le dedica a los hijos. Por ejemplo, unos padres espiritistas envuelven a sus hijos en el espiritismo, ya están ofreciéndole a ese hijo en sacrificio a ese demonio. El nene no ha nacido bien y ya le están diciendo, te voy a dar a mi hijo. Eso es lo que no lo dicen posiblemente de esa forma, pero aquí están estos. Y te envuelven en esas dinámicas y el enemigo va a tomar posesión de eso. Y viene a hacer 3 cosas: robar, matar y destruir. Y la cosa es que engaña a la persona para que crea. Correcto. En ello. Correcto. Para que entonces le sigan. Sí. Y Cristo tuvo que romper con eso. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero no, y digo esto con mucho respeto, yo no creo en las maldiciones generacionales. Yo lo que creo que hay conductas aprendidas y el hecho de que muchos padres le inculcan a los hijos ciertas cosas y los hijos siguen repitiendo lo mismo que los padres. Yo bebí porque mi padre bebía. Yo hago esto porque mi padre lo hacía o mi madre lo hacía. Yo actúo de esa forma porque mi madre actuaba de esa forma y esa fue la manera que su abuela actuaba y ella actuaba y esto, y así sucesivamente. Porque cuando uno viene a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Ya el enemigo no tiene ocasión sobre tu casa ni sobre tus hijos. Y tú reclamando a tu familia, Dios trabaja con ellos y a través de tu testimonio Dios los trae. Claro, pero hay que orar y ayunar. Sí, hay que orar y ayunar por eso. Sí, hay que para que se rompan todas esas cadenas de malicia, ¿verdad? Y dedicarse solamente a buscar un encuentro con Dios. Sí. Pastor, ¿y llegó a usar collares? Mi padre me puso uno. Porque dice que se ponen los collares, que el collar te salva. Mi padre me puso uno y me lo puso con un Buda. Wow. Porque ese era mi protector. Y yo andaba con ese Buda para arriba y para abajo en la escuela y creía que eso era la gran cosa, que ese era el que me protegía, decía mi abuela y decía mi tía. Nunca te lo quites porque ese es el que te protege. Y era un Buda en jade, con unos collares en colores y el Buda. Pastor, ¿y esas cositas que le ponen a los bebés y que para el mal de ojo? Ah, sí. Mis hermanas los tenían. Es la mano de azabache. Y esa mano de azabache tiene unos gestos particulares porque esa es la mano que se le dedica a un santo. Esa es la mano de un santo, que regularmente es cuando meten la mano así, entre medio así. Y eso es para romper supuestamente la mala suerte, pero esa es la puerta de los demonios. Mis hermanas lo tenían. Sí. Wow. Pero eso era parte de nuestra costumbre, de la costumbre puertorriqueña, que vienen de esa trascendencia de santerismo y espiritismo, que regularmente vino por la influencia africana, cuando los africanos llegaron a Puerto Rico. Sí, pero es bueno también que los que nos están viendo sepan, porque hay a veces que una persona le aconseja, ponle esta manita al bebé y a lo mejor esa persona no sabe. El mal de ojo. Y piensa que es eso, pero no sabe que detrás de eso. No, es un demonio. Es un demonio lo Están abriéndole las puertas a que ese demonio tome dominio de esa criatura en la mente y en la vida de esa persona.
Y pueden decir, no, pero es que en los niños no. En los niños no, en los bebés no, porque no tienen razón de ser. Pero tan pronto como un niño comienza a tener razón de hacer, su mente se inclina a hacer lo malo. Si no, miren bien cómo es que está la niñez de nuestro país tan corrompida, porque los padres lo han inducido a eso. Decisiones de los padres que han llevado a ese hijo a hacer lo que están haciendo ahora. Después se lamentan, ay Dios mío, mira este muchacho, mira esta muchacha cómo viven. Pero eso fue lo que se sembró, eso fue lo que se fundamentó en esa criatura, porque nunca decidimos buscar a Dios, ni siquiera llevarlos a una iglesia. Yo lo he visto pequeño hablando malo. Claro, yo digo, pues, porque claro. Acuérdense que cuando los nenes están pequeños, ellos recogen todo. Todo, y eso se va sembrando en el corazón y en la mente de esa criatura. Por eso es que cuando llegan a jóvenes, después ¿quién los detiene? ¿Quién va a tratar de enderezar un árbol que ya ha crecido torcido, sino solamente Dios? Pastor, ¿y cómo fue ese proceso pastoral? Mira, todavía, después de 18 años estamos en un proceso. Uno aprende todos los días y ve cosas nuevas. Pues el Señor nos estuvo preparando cuando perseverábamos en la iglesia de Gladys Tuya, la reverenda Gladys Tuya allí en Guaynabo, Fuente de Salvación Segunda. El Señor nos habló a través de un evangelista, amigo nuestro, Leugín Rodríguez. Y le dice a la pastora, prepárese porque en este año Osval y Mili se van de la iglesia, van a pastorear. Eso fue como para el mes de marzo. Y dije, ¿cómo será esto? ¿Dónde será? ¿Cómo Dios lo hará? ¿Qué sé yo? No sé. Ni me expliquen. Comenzaremos en la casa, no sé. No tenía idea. Hasta que un amigo mío, pastor, Jorge Campuzano, me llama y me dice, Osvaldo. Y yo, ajá. Qué difícil es estar contigo, me dice, porque me llamó al trabajo y con los teléfonos que tenía no daba conmigo. Me dice, ok, pero ya me consiguió, dígame. ¿Tú sabes que hace un par de semanas te había dicho que pronto se te iban a acabar las vacaciones? Ajá. Pues confirmado, se te van a acabar pronto. Porque ya estás propuesto para pastorear una iglesia en Bayamón. Hay mucho trabajo ahí. Y a mí se me fue el corazón. Ya Dios me venía hablando de mucho tiempo de que iba a ser pastor. Confirmándolo eso continuamente. O sea, no había ninguna duda. Inclusive mi primer pastor, el reverendo Santo Santiago, sabía por dónde yo iba y me decía, ay, Osval, cuando tú seas pastor, tú vas a entender muchas cosas. Con mi hermana Gladys fueron mucha gente y nuestra pastora sabía cuál era nuestro llamado. En este caso ya con mi amada esposa Mili. Se abre la puerta y cuando estoy en el trabajo a mí me dio una canillera, las rodillas se me aflojaron. Yo dije, Dios mío. La primera vez que... Cuando él me llamó. Cuando lo llamó. Porque una cosa es que te digan, mira, Dios tiene este plan contigo, a que cuando digan, mira, ya es el tiempo, ahora es. Pues mira, me entró un nerviosismo, las rodillas se me aflojaron y me quedé así como, wow. ¿Qué hago? ¿What? El cumplimiento de 20 y pico de años atrás se viene dando ahora. ¿Y cómo será? ¿Y cómo será esto? Y en un momento dado yo trabajo secularmente, operador de montacargas, y cuando estaba en un momento dado descargando un vagón, termino de descargar el vagón y me quedo así mirando en la plataforma, mirando para el cielo. Y le digo al Señor, ¿sabes, Señor? No estoy preparado. No me siento preparado. Y rápido explotó esa voz de acá adentro. Mira, la gente a veces quiere escuchar llamados de oído, de que venga alguien y me lo diga, pero el llamado original, antes de que se manifieste en el oído, se origina aquí en el corazón. Y tú sabes cuál es el plan de Dios contigo. Y tú sabes que es el momento y nunca vamos a estar preparados para eso. Sencillamente tenemos que hacerlo ya. Y cuando le digo eso dentro de mí, adentro, y le digo, Señor, no estoy preparado, esa voz retumba dentro de mí. No digas que no estás preparado porque para este momento te he estado preparando.
y has visto ministerios levantarse y has visto ministerios caer y te he estado llevando aquí y has estado aprendiendo, y lo que te falta por aprender lo vas a aprender adentro. Es que si Dios lo llamó, o sea, Dios lo en va a otras respaldar. palabras, no hay un libro que te diga cómo ser el mejor pastor del mundo ni cómo ser el pastor perfecto. Eso lo vas a aprender cuando estés adentro. Para tú poder aprender a nadar, ¿qué tienes que hacer? Poco a poco. Es como el Pero bebé que es lo lógico, para tú poder aprender a nadar, ¿qué tienes que hacer primero? Tirarte al agua. Mira, déjate agua, sí. Y es en el agua donde vas a aprender a nadar. Como el bebé. Claro. Que va tratando, se va agarrando poco a poco y va pero, poco a poco. Pero en este caso, pues te tienes que tirar al agua. Sí, claro, sí. Tienes que estar ahí para tú saber esto. Y llegó el momento que me invitaron a predicar para la iglesia votó por mí, los demás candidatos nunca aparecieron. Ya Dios estaba abriendo camino. Porque cuando Dios te llama, Dios es el que te abre camino. Nunca procures tú abrirte camino donde Dios quiere abrir camino. Y también es a su tiempo. Claro. En el tiempo de Dios. Porque mucha gente me dice, muchacho, ¿y tú todavía ahí? Muchas personas, y digo esto con mucho respeto, muchos pastores se acercaban y todavía Gladys te tiene ahí como si ella tuviese la culpa. Si tú estuvieses conmigo, ya tú tuvieses una iglesia en las manos. Ay, Dios mío. No, pescando en pecera ajena, ofreciéndome que mira. Y yo, pero mira esto, ¿cuál es el empeño de la gente en que yo me vaya a pastorear? El que tiene que empeñarse conmigo es Dios. Y Dios es el que va a abrirme camino. Se ofrecieron esto, ofrecían lo otro, no. Hasta que se abrió la puerta, Dios abrió la puerta, me abrió el camino y entré por él. Y Dios canalizó todo hasta el día de hoy. ¿Ve? Y el proceso ha sido así. En medio de buenas decisiones, en medio de decisiones que quizás no son correctas. Hemos aprendido y ahora, gracias al Señor, cumplimos 18 años pastoreando la iglesia donde el Señor nos puso. Qué bueno. Pero ha sido un proceso bien interesante. Dios. Y cuando estuvimos, que nos fueron a ungir, porque estuvimos como cerca de un año a prueba, porque nos excedimos del tiempo. Y cuando me fueron a ungir, que me paran al frente de aquel púlpito, el Espíritu Santo vino tan fuerte sobre mí que yo empecé a llorar. Se da un caso bien curioso porque la iglesia de nosotros tiene dos naves. Una nave a la derecha y una a la izquierda. La nave de la derecha era la iglesia. Estaba sentado la iglesia que iba a pastorear. Pero la gente que estaban a la izquierda de la nave eran los que venían de Fuentes de Salvación para despedirnos. Y llenaron toda esa nave. Porque nos amaban y qué sé yo qué. Y cuando el presbítero ora, que está orando por mí para ungirme como pastor de la iglesia, yo puedo experimentar lo que dice la Biblia cuando dice que le cambió el corazón a Saúl. Cuando dice que le cambió el corazón a Saúl, es que se lo volvió otro corazón del que tenía antes. Eso es que lo cambió. Y yo cerré los ojos y la presencia de Dios fue tan fuerte en mi vida que cuando yo abro los ojos comencé a ver la iglesia que me correspondía y empecé a llorar. Wow. Porque sentí el dolor y la necesidad de esos hermanos. Entonces Dios puso en mí un corazón de pastor para tener el corazón de pastor y poderlos amar como ovejas. Eso no lo hizo el hombre, eso lo hizo Dios. O sea, no Dios como un líder, no como una persona que yo vengo aquí a imponer, pues yo soy el pastor y qué sé yo, y aquí ahora todo el mundo va a hacer lo que yo diga. No, Dios me cambió el corazón para que yo pudiese ver a esa gente como lo que era, como ovejas que necesitaban. O sea, Dios se lo mostró. Me lo dejó sentir mi corazón. Me lo cambió de tal manera que mi visión hacia ellos cambió. Eso solamente Dios lo hace. Pero tenía que estar adentro para que eso ocurriera. Sí.
y poder decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Y desde ese momento Dios cambió mi corazón, un corazón de pastor. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ese testimonio, me encanta. Me encanta las cosas grandes que Dios ha hecho con usted, ¿verdad? Le pregunto, porque sé que ahora que es pastor, ¿cómo saca, ¿verdad? Es ¿cómo le puedo decir? Es fuerte porque los pastores a veces están en esta iglesia y están en la otra y siempre están ocupados. Mira, como me dijo mi hermano Jorge Campuzano, se te acabaron las vacaciones. Y es porque nosotros a veces nos envolvemos en muchos asuntos y desatendemos otros. Y nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, no solamente del dinero, tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo y cómo administramos el tiempo. Eso es así. Porque ya yo no soy la misma persona libre que yo podía ir, me invitaban, qué sé yo, 5 o 6 veces a la semana y allí iba a predicar, le pedía permiso a la pastora, salía. Ahora no, porque ahora yo tengo que estar pendiente a una congregación que es el ministerio que Dios puso en mis manos de cuidar a esa gente. Entonces, viene a mi mente, entonces, ¿cómo es posible que si hay una persona que Dios le ha puesto ese llamado pastoral, estén más tiempo fuera que adentro? Eso es correcto. ¿Ves? Están 7 meses fuera de la iglesia, 3 meses pastoreando y los otros meses que quedan de vacaciones. Entonces, ¿quién está alimentando a esa gente? ¿Quién va a conocer esa iglesia? ¿A quién esa iglesia va a ver como pastor? Eso es así. Puede ser que yo sea un pastor nominal que está ahí como líder, pero de pastor nada, porque no hago nada. Lo hace el copastor, lo hace este líder, lo hace lo otro. Pero es que esa iglesia necesita tener el pastor. Entonces yo he tenido que hacer ajustes en mi calendario para dividirme en lo que es mi familia, lo que es mi matrimonio, que es el primer ministerio que Dios me dio, y luego la iglesia y luego los demás ministerios. Por eso es que hay veces que tengo que decirle a una persona, no puedo. Si yo les enseño la agenda de este mes de septiembre, de agosto, septiembre y octubre, esto es de loco. Sí. Ahora, yo lo hago consultando muchas veces con mi esposa. Sí, porque tiene que compartir con su claro, familia, su esposa. Claro. Y hay veces que cometo el horror de que se me olvida decírselo, no le digo nada. Y eso puede coincidir con algo que ella quería hacer y a veces se enfogona conmigo y me dice, pero ¿por qué no me lo dijiste? Y él tiene razón. Porque tengo que hacer ese tiempo y dedicarle tiempo a la iglesia. No es el hecho de que ella está ahí para ayudarme, no, es que tú necesitas estar ahí. Los hermanos necesitan escuchar la voz del pastor. Los hermanos necesitan verte ahí. Y yo tengo que entender eso, que no tengo la misma libertad que tenía antes de ir y viajar. Ahora mismo, dentro de 2 semanas viajamos para Texas. ¿Sí? Sí, para predicar unas campañas de educación por allá y dar unos talleres de educación. Chévere. Y voy con mi esposa porque tampoco voy solo. No, tampoco puede dejar a la esposita a la pastora. Porque... Para nada. Y cuando puedo estos viajes, Señor, tú sabes que yo no voy a viajar solo. Eso está Hay bueno. viajes que ellos me dicen, pues vete tú y son 2 o 3 días, pero... Yo entiendo que sí. Que si usted lo manda, pues usted tiene que ir con su esposa, ¿verdad? En representación, porque entonces uno por allá y el otro por acá. Claro. Pues eso como que no... Inclusive podemos verlo. ¿Cuánto tuvimos nosotros que negociar para que yo pudiese estar aquí hoy? Sí. Porque tal día no puedo, tal día tengo un culto en la iglesia, tal día tengo que hacer esto. Aparte de eso, yo trabajo secularmente. Y trabajo de 8 a 10 horas de lunes a viernes. Y entonces hay veces que tengo que salir antes del trabajo para poder cumplir con una responsabilidad. Por ejemplo, ahora este sábado tengo que estar en Utuado, en un retiro de damas que me invitaron del Concilio de Cristo Pastor, Misionero. se le acabaron las vacaciones. Pues, pero entonces yo tengo que ser responsable en saber administrar bien mi agenda. Eso es así. Porque entonces, si todo es Dios, compromisos y predicaciones, entonces ¿qué tiempo le voy a dejar a mi familia? Eso es así. ¿Qué tiempo voy a compartir con mi esposa? Y ese es mi primer ministerio. Sí. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que ya yo no seré pastor. En que quizás ya no me inviten como antes a predicar. Pero la que se va a quedar conmigo es mi esposa. Eso es así. Bueno, pastor, por ahí hay un libro que yo quiero que usted me hable de ese libro. Sí. Que lo tenemos aquí.
que está, El yo bebé, lo el bebé. comencé a leer y me ha gustado, y yo y mi esposo lo estamos leyendo, que se llama El que es, el que era y el que ha de venir. Buenísimo. Nosotros estamos leyendo, no hemos terminado, pero comenzamos a leerlo y está espectacular. Así que yo quiero que usted me diga, ¿verdad? Me Pues hable mira, acerca del libro. este libro, como digo, es un bebé porque esto es una aparición. Porque no es fácil el hecho de uno escribir porque uno tiene que leer. Sí, No es que uno, todo uno lo sabía, ¿no? No, Ujú. uno tiene que leer e instruirse, y si busca en la parte de atrás hay una veintena de recursos que tuve yo que utilizar Ujú. y leer para poder hacer este libro. Y este libro surgió dentro de un reto que se me hizo en una graduación del Seminario Bíblico Misionero, en el cual yo doy clase en Florida en línea, pero que estaba en la graduación. Mi hermana me manda a buscar y me dice: yo necesito que tú vengas acá. Ujú. Y era para darme una sorpresa, y era que dentro del currículum que yo le envié, dentro de todo el trabajo que yo realizaba, la universidad por la cual ellos están acreditados allá en la Florida, la CEO, la doctora Maritza, me tenía para hacer una propuesta, y era que me iban a dar la certificación de doctorado, porque había cumplido con todos los requisitos que tenía el seminario para el doctorado, inclusive pues la experiencia ministerial, el hecho de trabajar, talleres, conferencias y todo eso. Pues ella me dice: ¿sabe usted? Yo me voy a portar mal con usted, no le voy a dar el doctorado, sino que le voy a dar la maestría en divinidades, porque nosotros necesitamos copilar material que nos sirva de texto para nuestro seminario, nuestra universidad, y queremos que usted me haga un libro. Wow. Y ese libro está bueno y es inspirado por usted. Por el Espíritu Santo y por mí, porque Bueno, yo tuve que inspirado- leer, ajá, tuve bueno, que orar: inspirado Señor, primero por guíame, guíame. Inspirado primero por Y Dios y después usted lo... Ella me dijo: yo quiero que tú me hables del que es, del que era y del que ha de venir. Y de ahí fue que cogí el título. Qué chévere. Entonces lo comencé a englobar y me tardé un año, cerca de un año. Sí, un año y pico. Yo sentado en la computadora, muchas veces amaneciéndome escribiendo, porque tenía que comenzar a escribir después del culto de la iglesia, después de los compromisos, cumplir con compromisos, dar clase en el instituto, cumplir Pues. con mi familia. Y cuando salía de eso, que estaba todo el mundo durmiendo, entonces era que yo me ponía a escribir. Y por último, los últimos meses, eso fue escribiendo casi los 7 días. Wow. Hasta que se dio. Cuando pude enviarle el material, ella lo iba a evaluar con otros doctores. Y para la próxima graduación del seminario, que estaba allí, vinieron con la sorpresa de que me daban el doctorado. Así que Mira. este es mi informe, el escrito que me sirve para Muy el bueno, doctorado. léalo. Lo Se recomiendo. puede, si usted desea el libro, puede comunicarse con el pastor, Sí. doctor Sí. Ramón Pantoja. Pantoja. Sí. ¿Le puede dar el número? Claro, 939-260-8516, Ramón O. Pantojas, 939-260-8516. Este es un libro de carácter cristológico porque su fundamento es Cristo. Es apologético porque defiendo la posición de Cristo como hombre y como Dios. Y le hablo también de escatología por el que ha de venir en su segunda venida y la acción del Espíritu Santo en toda esta manifestación. Así que lo recomiendo, ya estoy. Y es entendible porque te explica quién es Dios, la santidad, todo, te explica todo. Todo el origen del tiempo, Cristo en la historia, Cristo en el antiguo, Cristo en el nuevo, Dios en el nuevo, Dios en el antiguo, cómo Dios es Cristo y Cristo es Dios, etcétera, etcétera. Y todo eso por ahí para abajo hasta su segunda venida. Y ya estoy en producción del segundo libro, que ya ese es de carácter escatológico. Escatológico.
Eso es que hablo de los últimos tiempos, de las señales de los últimos del tiempos. Apocalipsis. Y hablo de Apocalipsis, y hablo del libro de Daniel, y hablo de todo lo que compete a la escatología. Y ese también está buenísimo, ¿verdad? Cuando lo saque. Bueno, yo espero que sí. Ese sí va a servir como... Va a estar bueno. Ese va a ser el libro de texto del seminario donde voy a dar clase. Así que tengo que aligerarme. Okay. Qué bueno es Dios que, ¿verdad? Le dio también el talento de hacer un libro. Eso es Dios, porque yo no tenía... Porque dirigido por el Espíritu Santo, gloria a Dios sea al Señor, ¿verdad? Y le quería preguntar, de todos los versículos que hay en la palabra, ¿cuál es el más que ¿verdad? Usted se deja dirigir, que le ha sido de fortaleza? Mira, no te podré decir un versículo, pero te puedo hablar de 2 capítulos. Romanos capítulo 8, el capítulo 8 de Romanos, y el Salmo 34, el Salmo 51. Y el hecho de que la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Amén, qué bonito. Porque ese mismo amor fue por ese amor fue que tuvo misericordia de mí. Por ese mismo amor es que tengo lo que tengo y donde Él me ha puesto donde Él quiere. Por su amor, por su gracia, por su misericordia. Pastor, ¿y dónde lo podemos conseguir? Bueno, ya le di mi número, nos puede conseguir. Estamos en la Iglesia Luz de Salvación de las Asambleas de Iglesias Cristianas, en la avenida Orquídea en Ato, Texas, detrás del Driving Plaza, al lado de la Universidad Central de Bayamón. Ahí estamos ubicados. Esa es la carretera que sale allá a la urbanización Valencia. Tan pronto como pasa la entrada de la Universidad Central de Bayamón, va a ver la iglesia a mano derecha en alto, al lado de la cancha frente a Saya Verde. Allí estamos para servirle. Así que si usted quiere una iglesia humilde, una iglesia de amor, ¿verdad? Porque es lo que Él nos está hablando de amor, ¿verdad? Porque ese es uno de las palabras que Él le da fortaleza. Usted puede visitar su iglesia, ir allí, ya sabe la dirección. Si usted quiere más contenido de Betel IVX, puede inscribirse, puede compartirlo. Hágalo. Le damos gracias al doctor y pastor Ramón Pantoja. Amén. Por dar su testimonio, ¿verdad? De las cosas que Dios hizo con él y del proceso que pasó para poder llegar a ser lo que hoy es un doctor y un pastor, para llevar a su evangelio, y el talento que Dios le dio para hacer el libro, que si desea, ¿verdad? Ya le dio el número. Ahí hay conocimiento de la palabra del Señor. Correcto. Y si usted quiere más contenido como el del pastor Ramón Pantoja, síganos por Betel IVX, suscríbase, dele like y comparta. Amén. Así que nos vemos. Dios les bendiga.